¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Perspectiva Derecho de Empresa, el cual grabamos en estas fabulosas instalaciones de República del Salvador número 56, en este centro de la Ciudad de México magnífico, y en este edificio construido en 1744. Y hoy vamos a platicar de un tema fundamental que tiene que ver con la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. No se lo pierdan, estamos aquí para hablar de la propiedad intelectual y para que todos podamos entender su trascendencia. Iniciamos. Pues aquí estamos efectivamente, amigas y amigos, tratando este tema importantísimo de la propiedad intelectual, cómo se regula, cuáles son las organizaciones a nivel nacional e internacional que lo protegen. Y para esto hemos invitado a tres grandes especialistas, todos miembros de esta importantísima Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, la AMPI, que me dará muchísimo gusto presentar a ustedes. Tenemos con nosotros a Eric Castillo Oribe. Eric es actualmente el secretario de la AMPI y es abogado por la UNAM y socio, por supuesto, de la firma muy reconocida Uthoff Gómez Vega y Uthoff. Eric, bienvenido a Perspectiva. Buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación. Encantados. Tenemos también con nosotros a Vianey Romo del Vivar. Ella es vicepresidenta internacional, y vamos a platicar por qué esto de internacional, de la AMPI. Es abogada por la Universidad Panamericana, con estudio de especialidad también en propiedad intelectual en la UP, y con una maestría en Derecho muy importante en la Franklin Pierce University. Bienvenida a Perspectiva Derecho de Empresa. Encantado. Y tenemos con nosotros también el honor de contar, pues esto es algo muy interesante, porque tenemos al ingeniero. Así es. Algo que es inusitado, es un ingeniero mecánico electricista por la UNAM, presidente de Becerril, Coca y Becerril, y pues actualmente nada más y nada menos que el presidente de la AMPI. Así es. Bienvenido de verdad a Perspectiva Derecho de Empresa. Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación. Bueno, y si les parece, pues vamos a iniciar ahora sí que un poco por el principio, porque se habla mucho de la propiedad intelectual, de cuáles son los derechos que se deben de proteger, por qué existir una regulación y todo un andamiaje, digamos, jurídico alrededor de la propiedad intelectual. Pero a mí me da mucho gusto que como ingeniero, con flamantísimo nombramiento de presidente de la AMPI, pues nos puedas platicar, pues, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Dónde estamos y hacia dónde va la propiedad intelectual? Mira, Álvaro, la verdad es que la propiedad intelectual es una materia apasionante en múltiples factores, porque tradicionalmente se ve a la propiedad intelectual tal vez desde su fase más comercial, que son las marcas, pero tiene muchos factores que influyen en los desarrollos económicos de las sociedades. Claro. La propiedad intelectual, si bien es cierto la regulación en la cual se protegen las creaciones y los autorías de obras, se protegen marcas, se protegen patentes, realmente lo que tiene como trasfondo es la protección de los procesos de innovación, de los procesos comerciales, y eso, al final, causa y consecuencia desarrollo económico en los países. Claro, y este desarrollo es importantísimo, porque si no hay esa protección, Daniel, pues obviamente no hay un incentivo para que un creador, un motivador, un generador de ideas, ahora que tenemos tantos jóvenes, millennials que tienen tanta inventiva, si no hay esa protección, no tienes un incentivo para crear. Fíjate qué curioso que mencionas a los millennials. Por un lado, efectivamente, el incentivo único es la protección. La propiedad intelectual es un derecho humano. ¿Y por qué es un derecho humano? Porque la ley garantiza a los creadores, a los innovadores, pues el derecho que tienen de explotar sus propias obras o sus patentes o sus registros. De otra manera, ¿cuál sería el chiste de crear algo para todo el resto de la comunidad? Y fíjate que en el caso de los millennials está un poquito mal entendido, que muchas veces creen que si está, por ejemplo, en Internet, es propiedad de todo mundo y es libre uso.
lo cual es incorrecto. Hay muchísimas formas de proteger incluso los contenidos de Internet. Claro. Y es que ahora están tan acostumbrados a pues, los teléfonos inteligentes, Claro. a tener aquí esta maquinita, poner su dedo y tener acceso al mundo, A Eric. todo. A todo. Y con esto de que con esto ya somos ciudadanos del mundo. Y estamos en la Ciudad de México, en el Sí, centro, y a claro. lo mejor puedo ver una página que está en Tokio, o en Londres, o en Sydney. Y esto hace que efectivamente todo el mundo piense que pues, es gratuito todo lo que está aquí. Y hay mucha propiedad intelectual en todos los medios electrónicos, Eric. Muchísimo. O sea, hay cuestiones de derechos de autor, cuestión de creaciones nuevas, la parte de patentes. Y sí, estos chavos de hoy, pues crecieron con estas herramientas donde, como dice Vianney, pues, todo es gratis, todo lo tengo en acceso en mis manos, inmediato. Y no ven, pues, que para que lo tuvieran en sus manos, pues hubo un desarrollo, millones de dólares gastados para poder llevar a cabo esa plataforma y que puedan ver películas, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues tienen que regularse. Claro. Y nosotros como AMPI, pues tenemos también, ahorita platicaremos un poco más de la asociación, pero tenemos una tarea muy importante que es la educación. Claro. Y la educación es, creo que uno de nuestros pilares más importantes de ir con la gente y que sepan qué hay, qué no hay, cómo se protege, qué puedes hacer si alguien te copia, etcétera, ¿no? Y Entonces, creo además que es- empezar desde la primaria, ¿no? Es O quizá correcto. desde el kinder, porque los niños al día de hoy, a los 3, 4, 5 años, ya están con su tableta, ya Así están es. viendo todo el sistema electrónico, y si no empiezas a educarlos desde entonces, puede resultar que quizá no se sientan que deben de proteger estos derechos de propiedad intelectual. Totalmente de acuerdo, Álvaro. La verdad es que el tema de la cultura y de la educación desde los primeros grados escolares es fundamental. Hoy por hoy tenemos solamente una página en el libro de quinto año de primaria, una sola página en el libro de quinto año de primaria que se refiere a temas de derechos de autor. Sí, Escueto, breve, sí. pero al final de la historia ya hay algo. Y sí pensamos, y lo hemos discutido al interior de la asociación y a nivel global en el mundo, de que es fundamental el tema de generar una cultura del respeto a los derechos intelectuales, del respeto a la propiedad intelectual en los jóvenes, en los niños, porque al final de la historia eso es lo que nos va a permitir garantizar que toda esta volcada entusiasmo por la innovación y por el desarrollo tecnológico y por el desarrollo comercial, pues tenga el respeto que debe tener y no caigamos en estas prácticas de piratería y de un uso ilegítimo de derechos de propiedad intelectual en los que desafortunadamente, bien decías, ahora con el acceso a los teléfonos móviles, Claro. pues es muy sencillo. No, hombre, y es muy fácil pensar que porque está en el teléfono está Claro, disponible claro, y no claro. necesariamente, ¿no? No, y aparte este es un problemón de la piratería sin duda alguna que también a mí me gustaría que nos platicaras, Vianney, en relación a este tema muy, muy concreto. ¿Por qué no nos cuentas el andamiaje jurídico que existe brevemente alrededor de la propiedad intelectual? Es decir, tengo una marca que quiero registrar, a dónde voy, si hay algún recurso a dónde puedo llegar, si después hay algún problema, cuál es una instancia posterior, y si incluso puedo llegar a la corte. ¿Por qué no entre Vianney y Eric nos ayudan como, Sí, por como supuesto. abogados a explicarle a nuestro público cómo funciona el sistema de propiedad intelectual en nuestro país? Por supuesto. Mira, primero que nada tenemos que dividir dos grandes grupos. Por un lado tienes la parte de derechos de autor, que esa protección la obtenemos vía el INDAUTOR, que se encuentra en la calle de Puebla. Que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. de los Derechos de Autor. Es Bien. correcto. En derechos de autor ves toda la parte que tenga que ver con las obras literarias, pictóricas, arquitectónicas, escultóricas, musicales, etcétera. De acuerdo. ¿No? Entonces, todas esas obras se protegen vía derechos de autor, se hace un depósito donde Sí. el instituto reconoce Sí. que el autor Sí. depositó determinado material, porque el derecho de autor en realidad nace desde que lo creas. De acuerdo. Pero la única manera de estar seguros de que efectivamente lo creaste en determinada fecha o no es que lo deposites ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Y que no vaya a haber copias, por supuesto. Es que aquí, Exactamente. imagínate una pieza musical. Sí. ¿Cómo me compruebas que la hiciste hace 2 años o hace 10? Claro, claro. Entonces, la presunción que te da, obviamente, al ir a Indautor, pues por lo menos sabes que desde esa fecha ya tú eres el autor.
de esa escultura, eso, porque es muy difícil. ¿Está en un soporte material? Sí está. No, pero además ¿en qué momento lo hiciste? es ¿no? importantísimo porque ahora la música, bueno, ya esto de ir a una discoteca o una tienda de discos, pues ya no existe. Sí, claro. Ya se acabó. Claro. Ahora pues todo lo bajas por internet. Pero bueno, Pero ¿cuántas veces has escuchado de que fulanito plagió la canción de Perenganito? Correcto, ¿No? Y correcto. sucede ya a nivel global. O sea, Sí, esto ya no correcto, solamente es correcto. una materia local. Correcto. Lo más importante de la propiedad intelectual es que es un efecto global. bueno, entonces ya tenemos al indautor para todos estos derechos de autor. Exacto. Y si se trata del registro de una marca o de una patente, Fernando, ¿a dónde voy? Directamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El INPI El famoso. INPI famoso. que es entiendo que la autor- funciona muy bien. Funciona bastante bien, la verdad es que la legislación que tenemos hoy en México es bastante adecuada, bastante robusta. La oficina como oficina de marcas y como oficina de patentes está reconocida dentro de las 15 primeras oficinas del mundo. Y aparte el otro día tuve la oportunidad de estar ahí por invitación de su director, Del licenciado Margain. de Mike Margain. Y bueno, son instalaciones de primera. De primer mundo. De primer mundo, definitivamente. verdaderamente. Son de primer mundo. Están sensacionales. Con personal de primer mundo, la verdad Sí. es que muy eficiente el trabajo. Evidentemente, como en todas las oficinas, pues hay sus circunstancias, ¿no? Y sus áreas de Y oportunidad. sus áreas de claro. oportunidad, pero la verdad es que el INPI funciona bastante bien y la legislación que hoy tenemos es bastante adecuada y bastante armonizada y homologada con otras a nivel mundial. Entonces voy al INPI. Con el INPI registro mi patente, mi marca y después. Bueno, efectivamente, ahí podemos proteger patentes o marcas en sus dos grandes grupos. Y después, una vez que tengas la protección, si es que después de realizar todos los exámenes que le hace el INPI, accesas a esa protección, entonces ya puedes decir que tienes el derecho exclusivo a explotarla. ¿No? Y justamente, o sea, el derecho exclusivo significa el derecho de excluir a terceros a que estén utilizando tu marca, tu invención o lo que hayas registrado en INPI. Ahora, si por ejemplo el INPI me dice no te la registro, ¿qué hago, Eric? Pues es que puede darse muchos supuestos. O sea, te pueden decir que no porque ya existe algo que se parece, algo que es similar a lo que tú pretendes. Y entonces hay un catálogo de prohibiciones que señala la ley que te dice no puedes registrar una marca cuando estás en todos estos supuestos. De acuerdo. Entonces, si no puedes, pues digo, hay medios para tratar de impugnar esa resolución. ¿Cómo? ¿Qué medios? Pues te vas al tribunal, hay una sala especializada en propiedad intelectual. Del Tribunal Federal de Justicia del Tribunal Federal de Administrativa. Justicia Administrativa. Y entonces con ellos presentas, se llama un juicio de nulidad, y con ellos pues vas a tratar de revertir la decisión del INPI diciéndote que no se pudo registrar tu marca. Y qué interesante está que ya tengamos en este tribunal pues, un órgano especializado, es decir, un tribunal especializado, que entiendo que si vas entonces al tribunal colegiado, que también puedes llegar, ahí todavía no hay especialización, bien ahí. Es decir, no hay un tribunal colegiado administrativo todavía especializado en propiedad intelectual. Es correcto, todavía no existe esa ¿Y especialización. sería deseable? Totalmente, razón por la cual AMPI trabaja fuertemente con autoridades incluso para darles entrenamiento, precisamente para que conozcan nuestra materia un poquito más a fondo. Claro, porque no puede ser todólogo en la materia administrativa, Definitivamente. Fernando. No, La no verdad se es que es puede. muy No se difícil puede. y la propiedad intelectual es muy concreta y cada vez más sofisticada. Es muy concreta, muy especializada, como bien dices, cada vez más sofisticada y el tener especialización también en los tribunales es fundamental para el desarrollo de la misma. Pues, ¿qué les parece si con esto nos vamos a un brevísimo corte? Porque esto de la especialización va a ser algo muy interesante que seguiremos platicando. ¿Les parece? Claro. Con Claro todo que sí. gusto. Bueno, pues no se vayan. Aquí estamos en Perspectiva Derecho de Empresa. Regresamos. Pues aquí estamos con ustedes de nuevo en Perspectiva Derecho de Empresa. Escríbanos un correo electrónico, mándenos un mensaje por Facebook, por Twitter. Estaremos encantados de la vida de recibir todos sus comentarios y recomendaciones para que este sea siempre su programa de preferencia. Pero bueno, antes del corte, platicábamos de este tema de la especialización, pero decíamos, bueno, si el INPI por alguna razón me niega el registro de una marca, pues ¿qué otra alternativa tengo, Bueno, Eric? pues, obviamente buscas otra.
De plano, buscar Claro, otra, digo, no hay digo, es manera. que está la opción Y tengo que seguir creando y de pensando. litigarlo y pues obviamente irte 2, 3 años, ¿no? En el Tribunal Federal, luego en el colegiado, luego vas a regresar, etcétera. Entonces, puede ser un litigio de muchos años o de plano si la marca pues no era de tu gran interés que fuera un proyecto importantísimo y todavía tienes otras bajo la manga, bueno, pues sacamos otra del tintero y pues buscamos Y en sacar, protegerlo, ¿no? en De ahí- sacar otra, sí, adelante. De ahí Bebé. es súper importante que por eso la gente vaya o acuda con un especialista. Claro. Eso iba. Precisamente porque se pueden evitar todos esos problemas. Claro. O sea, hay marcas que definitivamente nunca se van a poder registrar, Oye, pero a ver. pero no lo saben. Pues sí, y lo que es muy importante, Fernando, es que tienes que pensar no nada más en que la marca va a tener presencia en México. Es correcto. A lo mejor te quieres ir a Estados Unidos o a Sudamérica, Europa, Asia, a generar tu marca también y cada vez estas marcas tienen que ser más globales, Fernando. La propiedad intelectual es cada vez más global y ahora el tema digital lo está haciendo más retador. Pero bueno, puntualmente hablando de este tema, sí, evidentemente depende mucho de la estrategia del negocio. Claro. No es lo mismo quien va a poner una tienda para vender gelatinas en una colonia en donde a lo mejor puede cambiar rápidamente de decisión respecto de la marca, sí. o de una empresa que se dedica a comercialización o que se dedica a producción y que sus mercados están enfocados al mercado de Estados Unidos o Asia o Europa. Claro. Evidentemente depende de la marca y de la estrategia del negocio, Sí. es lo que hay que decidir. Puede ser cambiar de marca, pensar en otra y poner una nueva, o como decía Eric, litigarlo y tratar de obtener ese registro de marca a como dé lugar. Ya ¿Por qué? está. Porque la estrategia es así. Y hasta las últimas consecuencias. Y platicamos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene su sala especializada, el Tribunal Colegiado. ¿En qué casos en este afán, como dice Fernando, de, pues ahora yo registro mi marca como de lugar, en qué casos sí llego hasta la Suprema Corte? Quizá ya cada vez menos, pero todavía puedes llegar a la Suprema Corte por un tema de marcas y de patentes. Pues tendría que ser una cuestión de criterio, ¿no? O sea, ya, porque ya sí... De interpretación constitucional, por ejemplo. Pero sí, al final del día, como dices, digo, ya estoy yo por cuestión de estrategia comercial. Es una marca que a lo mejor de una empresa multinacional que... Porque no solamente lo va a litigar las empresas mexicanas. Sí. O sea, una Claro. empresa multinacional que ya tiene su marca registrada en, no sé, 15, 20 países o más, y en México no pudo, bueno, pues al final del día México también es un mercado muy importante y por eso la va a litigar. Pero para llegar yo creo que a la Suprema Corte pues son casos muy selectos, que tendría que ser una cuestión yo creo más bien de criterio, De acuerdo. no más bien una cuestión de confusión, ya no, eso ya está muy Sí, ya. visto, ya hay muchas tesis que hablan sobre cómo se tienen que estudiar las marcas, etcétera, pero una cuestión ya que vaya más allá o que tenga que ver a lo mejor con algún tratado internacional, pues sí, yo creo que sí tendrías cabida para buscar que la Suprema Corte pues viera tu asunto, ¿no? Me da mucho gusto que esté bien estructurado el sistema, digamos, jurídico nacional en relación a la propiedad intelectual, pero ¿por qué tener una AMPI? ¿Por qué tener una asociación como esta? ¿Y por qué un ingeniero como presidente, Fernando? Bueno, ¿por qué tener una AMPI? Yo me iría primero por esta parte. La verdad es que Sí. la AMPI surge formalmente hace casi 52 años, algunos intentos casi 10 años previos de hacer algunas asociaciones de agentes, de abogados especializados en la materia, pues porque venía el boom del desarrollo industrial en México. La verdad es que fue necesario establecer un grupo común para dos razones fundamentales. Uno, para trabajar en pro del diseño de la propiedad intelectual en nuestro país. La AMPI desde su fundación ha tenido una muy activa participación y acercamiento con autoridades para la definición y la redacción de las leyes en la materia. Claro. Y una segunda gran área que tiene la AMPI pues es de la difusión. De acuerdo. ¿Sí? La difusión de la propiedad intelectual, ya lo mencionábamos hace un momento, nos falta una gran cultura en el país, nos falta promover la protección, promover el respeto a los derechos intelectuales, y la AMPI trabaja mucho en esto, tiene programas de capacitación. Y me llama mucho la atención que con estos programas de capacitación, me imagino que están haciendo un gran esfuerzo para que todo mundo entienda lo que es la propiedad intelectual. Es correcto. Desde nosotros mismos como practicantes, Claro. con temas de actualidad, tenemos una serie de clínicas anuales en donde todos quienes empiezan a trabajar en la propiedad intelectual
le sirve mucho para tener una visión muy general de lo que es la propiedad intelectual y profundizando hasta cierto nivel. Estamos hoy haciendo una especie de versión 2.0 de las clínicas con temas selectos y muy de tendencia, para quienes ya tenemos muchos años en la materia y que de todos modos necesitamos mantener la actualización, pero también nos acercamos con universidades, decía Vianney hace un momento, con autoridades. Hemos hecho clínicas ad hoc para el indautor, se han hecho clínicas ad hoc para diferentes entidades. Y eso es para beneficio de todos. Es correcto. Finalmente, ¿no? Es correcto. Digo, yo creo que De todos. en cuanto más se pueda premiar, sensacional. Efectivamente. Entre mayor cultura exista, entre mayor difusión de demos, mucho mejor. ¿Y por qué un ingeniero? Como ¿Por qué un presidente ingeniero? del AMPI. Bueno, la verdad, y hablando... Perdón que vuelva a la pregunta, No, pero sí, sí es no, y algo, tienes razón. es un programa que regularmente tenemos abogados, pero bueno, Eric, por ejemplo, en su despacho, pues tiene socios no abogados y seguramente Claro. ingenieros, en tu caso también. Así es. Vianney, y ya tenemos una relación estrechísima entre abogados e ingenieros. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que el agente de propiedad intelectual, el abogado de propiedad intelectual, es un ente que tiene que tener mucha interrelación con muchas disciplinas. Claro. ¿Sí? Tradicionalmente, la propiedad intelectual, y lo decía al principio, tal vez la imagen más clara son las marcas. Sí, Pero todo el tema de patentes claro. requiere mucha asesoría técnica. Claro, claro. No es solamente el tema del presentar la solicitud de patente, sino de analizar el contenido de la solicitud de patente. Y para eso un cada vez ingeniero es fundamental. es correcto. Y por eso cada vez se ha sofisticado más el tema de la propiedad intelectual. Hablabas hace un rato de la especialización. Hoy, en temas de patentes, pues el nivel de sofisticación es muy alto. Claro. Hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, pues hablábamos de invenciones de índole mecánica, de invenciones eléctricas, de invenciones de la industria química, de farmacéuticas, pero hoy estamos hablando de microbiología, estamos Claro. hablando de biotecnología, estamos Claro. hablando de telecomunicaciones, Mucho más estamos hablando sofisticado. ¿no? Nanotec- de Tecnología. nanotecnología y muchas invenciones que interrelacionan varias No, tecnologías. bueno, y entonces ya tienes que saber con claridad cuáles son las distinciones que cada vez, me imagino, Vianney, que son más específicas. Es decir, Exacto. y más pequeña la diferencia. No, es que esta tiene tal, y cada vez es más sofisticado demostrar que una patente realmente tiene una novedad. Es correcto. Incluso el propio Instituto Mexicano de Propiedad Industrial está subdividido por áreas, precisamente por la especificidad de las invenciones. Y ya no solamente estamos hablando de que tengamos ingenieros y que tenemos el gusto de ser presididos por un ingeniero por primera vez en la historia, sino que también tenemos biólogos, tenemos químicos, o sea, de verdad es una materia multidisciplinaria. Qué maravilla. Y como tal, la AMPI me imagino que también es multidisciplinaria. ¿Cómo opera, cómo funciona la AMPI, Eric? Mira, la AMPI estamos divididos. Obviamente está el consejo, presidido por Fernando, y luego tenemos comisiones y comités. Entonces, dentro de los comités, tenemos pues un comité de patentes, un comité de marcas, comité de... Bueno, le damos marcas, pero en realidad, pues, signos distintivos, creaciones nuevas, derechos de autor, de contencioso, de tecnologías de la información, de comité de mujeres, etcétera. O sea, son muchos comités. ¿Y no hay comité de hombres? No tenemos comité de Bueno, hombres. hay que equilibrar, si no después nos podemos quejar de Pero ahí estamos discriminación. todos metidos en todos los comités. Y la idea es que cada uno de estos comités tiene relación directa con las autoridades con las que tienen que ver con la materia. Entonces, el comité de patentes, por ejemplo, pues está en contacto directo con la gente de la Dirección de Patentes del INPI. Sí. Y para ver los temas nuevos, el día a día, etcétera, y para que pues el trabajo fluya de mejor manera, etcétera. El mismo, por ejemplo, comité de patentes tiene subcomités de las diferentes áreas que tienen, ¿no? Porque no nada más son estas cuestiones, la parte de la, no sé, biotecnología, Variedades también vegetales. hay variedades vegetales, circuitos integrados, etcétera. Entonces son muchos temas. Oye, qué especialización dentro de la Exacto. especialización. Es correcto. Así es Y, bárbaro. y se oye fácil, ¿no? Sí. O sea, como que No, dicen, no, es no. que la parte de propiedad industrial es algo más sencillo, etcétera. No, se ha vuelto tan sofisticado Sí. que uno de veras tiene que adentrarse muchísimo. Y uno como abogado, Sí. pues los ve desde fuera. Porque en realidad la parte de creaciones, pues la parte legal la sabemos, pero sí necesitamos el apoyo justamente de estos biólogos, físicos, químicos, No, y ingenieros. a mí me da mucho gusto esta interrelación porque finalmente los despachos también pues crean empleo,
hay una interrelación y francamente en tu cultura mejora muchísimo cuando tienes una interrelación de diferentes profesiones, Vianey. Y no nada más hablas entre abogados, ¿no? Totalmente, nos divertimos. Claro, por supuesto, si no nos aburriríamos muchísimo, Al ¿no? principio nos cuesta trabajo entendernos, ¿eh? Habrá que decir. Ya, hablando un poco de cómo está compuesta la AMPI, Sí. hoy somos un poco más de 400 socios. Estupendo. ¿A nivel nacional? Asociados, a nivel nacional. Tradicionalmente eran abogados. Hoy yo creo que se está balanceando mucho más la demografía de la asociación. Hoy tenemos muchos técnicos ya incorporados como asociados de la AMPI. Estamos en número de 400. Tenemos 3 capítulos en el interior de la República. Uno en Guadalajara, que es el capítulo occidente, norte en Monterrey, y uno en Bajío, que son, digamos, los 3 polos de desarrollo más importantes dentro del país. Estamos evaluando tal vez abrir un par de capítulos adicionales en el resto de la República. Pero bueno, sí, la AMPI tiene una presencia nacional. Estupendo. En todo la geografía. Tenemos asociados que están en Hermosillo, tenemos asociados que están en Cancún, y por eso para nosotros es fundamental la difusión Claro. de qué es la AMPI. Y para esto es este programa. Y yo te preguntaría, Vianey, ¿por qué hacerme socio del AMPI? ¿Y cuánto me cuesta? Existen una multiplicidad de razones. La primera es que AMPI es el referente de la propiedad intelectual en México y no estamos solos. O sea, Nosotros ¿pueden decir somos- que es la organización más importante de propiedad intelectual en México? Sí. Totalmente. Definitivamente. ¿Hay otras? Existen algunas otras asociaciones de abogados que tienen capítulos de propiedad intelectual. De acuerdo. Pero Como la una NADE, asociación- nuestra querida Exacto. NADE, Exacto. que Como la la Barra Barra, también, es correcto. que tienen grandes ICC. capítulos. ICC. Y saben que a mí me da mucho gusto ahora ver recientemente que tanto la Barra, la NADE, la AMPI y algunas otras organizaciones se han puesto de acuerdo para organizar eventos y actividades conjuntos. Claro, porque a fin de cuentas el punto es difundir la propiedad intelectual, Claro. ¿no? Y no tiene que ver con egos ni con otra cosa, sino al contrario, con hacer equipo para lograr nuestros propósitos. Y además, sí, perdón, claro, Eric. somos los mismos. Exacto. O sea, la verdad es de que, como dice, somos 400 y tantos Bueno, miembros yo que el nos otro- dedicamos a esto. El otro día fui a la toma de posesión y me encontré a muchos amigos que son Que analistas son o barristas. analistas, que sí. son barristas. Entonces, la verdad es de que somos los mismos y obviamente pues estamos trabajando en las distintas asociaciones para esto, para promover la propiedad intelectual en México. Claro. Y pues ocupas las diferentes herramientas que tienes en tu menú, ¿no? Sea ICC, ANADE, La Barra, aquí AMPI, etcétera. Entonces, al final del día todos somos colegas, todos nos vemos y pues todos estamos apoyando. Y como dices, ahora hacemos varios eventos de manera conjunta. Qué que sale maravilla. mejor. Pues, por supuesto. Y continuando con tu pregunta de por qué ser socio de AMPI, Sí. la verdad es que quien se dedica a propiedad intelectual participando en AMPI tiene el mejor lugar para discutir temas de actualidad, para participar activamente en grupos, comités de trabajo que analizan, que proponen y que aportan al diseño de la propiedad intelectual. ¿Y es caro ser miembro del AMPI? No es caro, la verdad es que yo diría que es una cuota relativamente accesible. Ok. 6,000 pesos anuales. Me 6,000 parece pesos que anuales está muy bien. es ¿Y a bastante. dónde me registro? ¿Algún número? ¿Tengo una página de internet? La página de internet, yo diría, quienes tengan interés que visiten www.ampi.org.mx. Perfecto. Ahí están los datos, ahí podrán encontrar nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, en Twitter, porque también hemos hecho como parte de esta labor de difusión, pues aportar con publicaciones que se hacen a través de redes sociales Claro. y en la mayor medida pues sumar, ¿no? A toda Claro. esta pléyade de información que normalmente está circulando en redes, pero muy enfocados a temas de propiedad intelectual. Qué interesante, porque además, Vianey, lo que es importantísimo es tratar de que toda esta información que tenemos, mediante una asociación, si vemos áreas de oportunidad o problemas o formas de resolverlas, pues la propia AMPI, junto con la Barra, la NADE, en fin, puedan hacer planteamientos concretos de solución para que sea más eficiente el sistema. Y qué bueno que tocaste el tema, porque AMPI evidentemente no está solo. AMPI tiene alianzas estratégicas importantísimas. Por ejemplo, nosotros somos miembros de CONCAMIN, ¿no? Gracias a lo cual también tenemos voz en los procesos legislativos del país, Claro. ¿no? Y eso es a nivel nacional, porque a nivel internacional, AMPI ha sido la asociación que ha puesto a México en el mapa. AMPI es, digamos, la hija de la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual y es, pues, digamos, el capítulo nacional
de esa asociación. ¿Y esa asociación es la más importante a nivel mundial? Pues quizás no la más importante porque existen varios contrapesos. ¿De acuerdo? Sin embargo, La más antigua. es la más antigua. Eso sí. Es que hay diferentes especializaciones, ¿no? Por De eso acuerdo. no puedo decir que sea la más importante. Pero sí es la más antigua, existe hace más de 100 años. Y la IPPI ha tenido incluso voz y voto en procesos de creación de tratados. Oye, qué interesante, porque eso ya entonces ayuda a que puedas influir no nada más en México o en un estado, sino que en el mundo. Así es. Y ver Efectivamente. esas áreas de oportunidad, Eric, que al nivel del mundo pueden ser maravillosas. Y qué mejor una institución como la AMPI para detectarlas, proponerlas y solucionarlas para tener un mejor sistema. Ayuda mucho. Fíjate que la IPPI, como dice Vianey, es una asociación que se dedica mucho al estudio de temas. Y entonces ellos todos los años hacen un congreso y en este congreso se discuten distintas preguntas que se forman un año anterior y cada capítulo nacional, o sea, el capítulo mexicano, el capítulo francés, el japonés, etcétera, responden estas preguntas de acuerdo a su práctica y la legislación que tiene cada país. De ahí se hace un compendio de todas y cada una de ellas y se saca una resolución diciendo, en este tema en particular, la postura de IPPI es la siguiente. Debería de hacer A, B y C, y debería existir esto otro. Habrá cosas que se ocupan en México que no, pero esa resolución luego se le transmite a las diferentes autoridades en los países, en este caso al INPI, al INDAUTOR, al tribunal, etcétera, para que sepan y traten de normar criterio. Se me hace sensacional porque al final del día, esto que es tan global, lo que me afecta a mí ahorita aquí, pues le puede afectar a otro en China o a Por otro en supuesto, Australia. por Entonces, supuesto. es una materia, la nuestra, demasiado global, distinta a todas las demás materias del derecho. Pues es que tú definitivamente. tienes una marca, bueno, hasta hay un jueguito que se trata de que te ponen el logo y se Y trata de que adivinar, tú, adivinar la de que marca. tú Adivinar, adivines. sino poner- Claro. Y a mis hijos les encanta, ¿no? ¿Y este papá de qué es? ¿Y este de qué es? No, pues ese es de Indochina, güey. Del otro lado del mundo. Así es. Y de verdad es que esa marca tienes que pensar globalmente que va a ser para todo el mundo. Sí, y hoy por hoy la IPPI realmente es un órgano de referencia. Yo no sé si sea la más importante, sí es la más antigua, ¿De acuerdo? ¿sí? Desde el siglo XIX, fines del siglo XIX está funcionando y sí es órgano obligado de consulta de muchos países y organizaciones internacionales y nosotros como AMPI pues somos el capítulo nacional. La verdad es que trabajamos activamente y a propósito de esto un comercial. Claro. El año entrante, en 2018, en el mes de septiembre, IPPI va a hacer su congreso anual en México, en Oye, qué Cancún. maravilla, qué Nosotros maravilla. como AMPI somos digamos, el grupo nacional anfitrión Sí. y vamos a tener la presencia de cerca de 2,000 especialistas de todo el mundo en Cancún, trabajando, discutiendo y definiendo posición respecto de temas realmente interesantes que hoy se están planteando Y debatiendo. debatiendo y que estamos seguros que serán referencia y temas a tratar en los siguientes meses y años. Oye, pues qué maravilla. Entonces, para que quede claro, ¿en qué fecha nos decías? Septiembre de 2018 en Perfecto, Cancún perfecto. va a ser el congreso de IPPI. Pues habrá donde que irse- México va a ser el habrá que irse anfitrión, inscribiendo, y ¿no? habrá que estar ahí porque todos los grandes pensadores de la propiedad intelectual del mundo van a estar presentes ahí. Oye, pues qué bueno, Vianney. Va a ser una gran oportunidad para aprender de la propiedad intelectual Por y actuar. supuesto. Exactamente. Actuar y para quien no conozca, Conocer. conocer, para quien conozca, reforzar o profundizar más. Y aparte vendrá pues gente de todo el mundo, seguramente. Viene, Siempre. sí, los congresos se hacen una vez al año. Fue un gran logro hace muchos años que, como las Olimpiadas, Sí. se designó la sede de hace muchos años. Y ya estamos al 5 para las 2, con ahora sí que el evento encima. Oye, pues pero, felicidades. pero ese es el internacional y yo diría, nosotros como AMPI tenemos Sí. un congreso anual nacional. ¿Y ese cuándo es? Este va a ser 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2018. O sea que el 2018 va a ser un gran año para va a la ser un propiedad gran año intelectual. para la AMPI. Este año lo hicimos aquí en Ciudad de México, el año pasado lo hicimos en Guadalajara, Sí. hace 3 años lo hicimos en Cancún. Vaya, le estamos moviendo la sede por diferentes lugares para que toda la gente, no necesariamente de Ciudad de México, sino de cualquier otra parte de la República, pueda tener acceso. Y la verdad es que es muy interesante porque tocan también temas de actualidad. Es un congreso de un par de días. Ujú. Y bueno, la información saldrá en algunas semanas en nuestra página. Si están interesados,
entren por ahí No, y pues, ojalá puedan asistir. No, bueno, pues la Y invitación a contemos todos, con su por presencia, supuesto, claro, para, sí. para que estén en este gran evento que seguramente va a ser de importantísima relevancia. Exacto. Y pues vamos todos, ¿no? Vamos a todos a conocer la propiedad intelectual, a entenderla, a proponer, a plantear vías para mejorarla, que siempre hay áreas de oportunidad. Siempre habrá. Y si les parece, después de este tema y después de este lapso, pues vemos cuáles son esas áreas de oportunidad, en qué podemos todavía mejorar la propiedad intelectual en nuestro país y en el mundo. ¿Les parece? Me Claro, parece sí. perfecto. Bueno, Sí, perfecto. pues vámonos a este corte, pero regresamos rapidísimo. No se vaya, aquí estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa. Regresamos. Pues aquí estamos con ustedes nuevamente en Perspectiva, Derecho de Empresa, pues tratando este importantísimo tema de la propiedad intelectual. Y antes de nuestro corte, pues hablábamos de que si bien tenemos un buen sistema jurídico, unas buenas reglas, una buena organización nacional, buenas organizaciones internacionales, pues siempre hay áreas de oportunidad y en un proceso de modernización y de cambio de registro de marcas, de patentes, de innovación, pues a mí me gustaría entender hacia dónde debemos de ir en ese proceso de modernización y de evolución que debe tener nuestro derecho. Nuestro derecho, pues siempre, como todo el derecho del mundo, siempre regula situaciones que se dan en la vida y siempre vamos un pequeñito paso atrás, obviamente de las circunstancias que se dan en la realidad, ¿no? Pero ¿qué hacer? Nos estamos quedando muy atrás en relación a esta modernidad que se está generando, Pedro. Yo creo que muy atrás Fernando, no. perdóname, no te Fernando. preocupes. Yo creo que muy atrás no. Yo creo que sí nos estamos quedando rezagados. Hoy las tecnologías, este entorno digital nos ha rebasado. Pues si tenemos tecnologías como Facebook, como Twitter, que hace 15 años no existían, si tenemos a un Google que hoy es omnipresente y que no tenemos claridad de en dónde están los servidores, dónde están los datos, mi marca en dónde está hospedada, estoy invadiendo, no estoy invadiendo, el que yo la registre en México, la suba a la página, qué efectos tiene en Indonesia o, como bien decías, en Sydney. Vaya, yo creo que hay temas que nos están rebasando y que las legislaciones tendrán que trabajar mucho y rápido para ponernos al corriente. Se ha trabajado mucho. Todas estas negociaciones que se hicieron para TPP, la verdad es que dieron pasos interesantes, cuando menos en los países que están negociando TPP o que estaban negociando o que siguen negociando TPP, se definieron algunas políticas. Ahora con la realidad del tratado no sabemos qué va a suceder, pero seguramente los países y nosotros como México tendremos que adoptar mucho de aquello que ya se había negociado, pactado, Claro. analizado y propuesto en nuestras legislaciones nacionales No, para no rezagarnos más, porque Por si no, supuesto, nos va a ir ganando la Y tecnología. además tenemos todos estos procesos de negociación, como el TLC, Fernando, también que viene, tenemos pues, que habrá TLC, que ver. el tratado con la Unión Europea también, que sí. tenemos ahí un tema de indicaciones geográficas Sí. que México no ha protegido y que ahora se ve como una iniciativa de incorporarla a nuestra legislación. Vaya, hay muchas cosas por hacer. O sea que estamos bien. la ANPI tiene mucha chamba. La AMPI tiene mucha chamba y créeme que estas últimas Muchísimo. 3 o 4 semanas hemos estado Bueno, pues, topados de trabajo. Los comités han estado trabajando mucho. Nuestra comisión de legislación ha estado activamente trabajando, analizando y presentando propuestas y definiendo posiciones. Vaya, hay mucho que hacer y estamos seguros que va a haber mucho más que hacer. y algo muy los loable, siguientes meses. Fernando, es que toda esta chamba que hacen ustedes y que se hace en los colegios, pues sí es gratuita. Es por Hay el- que es por- dejar muy claro que es puro Es pro por bono. el puro gusto. Sí. Es por el puro gusto de estar, de aportar Sí. y de que nuestra materia crezca y se difunda y se conozca y se respete y que, como decía yo muy al principio del programa, esto genera un círculo virtuoso. Claro. Y yo en los la medida en felicito. que estemos, más virtuoso vamos a conseguir que sea. Y yo los felicito porque dentro de este virtuosismo, pues, obviamente, dedicarte a tu despacho y a tus actividades profesionales, tener un ingreso razonable y todavía dedicarte
a una AMPI y a una organización y aportar lo mejor de ti para beneficio de la sociedad, pues algo maravilloso sin duda alguna, que creo que tienes que desarrollar y pues todos tenemos ese compromiso social, ¿no? Pero tratando de aterrizar algunos puntos concretos de áreas de oportunidad, ¿dónde vemos que podemos mejorar el sistema que tenemos ahora, tanto nacional como internacional? Creo que hay un sistema ya de oposición, por ejemplo, que está siendo muy interesante. ¿Por qué nos platicas de ese sistema brevemente, Beni? Claro que sí. El sistema de oposición existía internacionalmente. México era de los pocos países que no tenía este sistema. Para que me entiendan rápidamente, oposición es la capacidad que tenga un tercero de oponerse al registro de tu marca sin ser autoridad, ¿no? Entonces, antes los terceros decían, bueno, ¿y a mí quién me pela? Claro, Literalmente, ¿no? claro. Entonces, este sistema les da la oportunidad de decir, oigan, yo no estoy de acuerdo con el registro de esta marca. De acuerdo. México lo adopta recientemente y gracias a este sistema que corre en paralelo al examen que le está haciendo el INPI a las marcas, pues los terceros ya tienen una oportunidad de decir lo que opinan respecto del registro o no de una marca. Qué bueno. Entonces, Poco de voz. un poco de voz. Y bueno, está la oposición, pero asimismo tenemos miles de figuras que vienen, ya sea por los tratados, por compromisos que tiene México, pero pensemos en marcas de certificación, pensemos en marcas no tradicionales, por ejemplo, las marcas auditivas, las marcas olfativas. O sea, viene toda una serie de retos que tendremos que ver de qué manera podemos meter a nuestra ley Sí. al tiempo que, digamos, sigamos nuestro proceso legislativo Oye, correcto. Es increíble, el otro día en alguna película, pues ya te venden la película. Sí. Y los efectos del asiento, ¿no? Sí, sí. Sensitivo se mueve y en fin, y de repente el Y temblor. 3D. Y 3D. Y ahora lo último que está maravilloso, pues que te sueltan airecito, te sueltan agüita o te sueltan olores. Sí. Entonces, pues lo que antes era una película así plana, ¿no? Como decíamos, Exacto. pues ahora ya es toda una experiencia. experiencia, así es. Ir al Así cine y obviamente todo esto es obviamente registrable, Eric. Todo es protegible. O sea, esta tecnología que es primero la 3D, esta nueva que se llama 4DX, ¿no? Que es la de que se mueve el sillón, y te respiran o te cae agua, etcétera, para que tengas todas tus sensaciones y todos tus sentidos expuestos en la película. Sí. Todo eso fue patentable y es sujeto de patentes distintas y son pocas las empresas que son las dueñas de estas tecnologías Claro. que se las van licenciando a los que tienen ahorita aquí los complejos de cines aquí en México. Pues Entonces, eso- todo eso es protegible. Esa sensación me parece muy bien, porque hablando de esa protección, pues tenemos un gran problema en nuestro país y a nivel mundial, que es la piratería. Y esto es algo que AMPI me imagino que es de sus principales preocupaciones, Correcto. Así Fernando, es. y la verdad que tenemos que trabajar muy, muy en serio. La piratería es tristemente un gran lastre que tenemos como sociedad. Y a lo mejor vemos la piratería en la estación del metro o en las calles, ¿no? Películas y de pronto música, pero va más allá, pues, o sea, no nada más son películas, música, bolsas. Hay piratería en medicamentos, hay piratería, bueno, sabemos de piratería hasta en frenos, hasta en balatas de los frenos de aviones, pues, o sea, es un gran lastre, es una gran preocupación de todos quienes nos dedicamos a la propiedad intelectual, porque no solamente se daña económicamente a las compañías, sino se pone en riesgo la vida de las personas. Sí, la AMPI tiene un grupo, un comité de trabajo especialmente dedicado a la parte no solamente contencioso, sino puntualmente un subcomité dedicado a temas de piratería, y hay vinculación muy cercana con PGR, vinculación muy cercana con aduanas, para trabajar en apoyarlos, en colaborar en conjunto para tratar de contener esto, Claro. que desafortunadamente parece ser un delito socialmente aceptado, Sí. pero Y no es- deja de ser delito y es que es triste. Ese tema cultural lo tenemos que erradicar, ¿no? Sí. Y yo creo que es desde igual que hablábamos de la educación de los niños desde kinder, pues hay que decirles, di no a la piratería. Correcto. Y es que ahorita con esta nueva generación, los millennials, como hablamos al principio del programa, pues la cuestión de las señales de televisión y todo, o sea, esa cuestión, esto también es piratería. Estamos acostumbrados a
la película fuera de la estación del metro, los medicamentos, etcétera, el producto físico, pero la parte de las señales, pues también es eso, o sea, es al que crea la obra, etcétera, para que se retransmita, las mismas empresas como Televisa, etcétera, pues ellos sufren de que estas empresas que ahora roban las señales y tú las puedas ver en tus dispositivos, en tu televisión, vas y compras en una tienda un dispositivo para luego ver esto y pues te estás robando las señales. Entonces, Claro. es un problema, hoy por hoy ya es más moderno, ¿no? Entonces Claro. la ley se tiene que modernizar. Claro, porque es la señal la que está robando, ¿no? Claro, y es que a veces lo vemos, como dice Fer, como un delito socialmente aceptable. Pero no es lo mismo que se oiga mal un disco Sí, a que alguien se muera por una medicina pirata. Definitivo. claro, por supuesto. O sea, sí llegamos a O por un producto milagro, ¿no? claro, Que también claro, tocar hay otro tipo famosos, de ¿no? temas. Y nos indigna cuando vimos en las noticias que el medicamento falso, pero no nos molesta cuando compramos una película o cuando en un puesto compramos una bolsa, que es exactamente el mismo delito, con diferente impacto social eventualmente, Claro. pero es exactamente el mismo delito. Entonces, generar esa conciencia y esa cultura del respeto a la legalidad es fundamental. Fíjense que el otro día en mi computadora me llegó una renovación de mi licencia de software. Y me dio mucho gusto y hablé con mi técnico y me dijo, pues sí, licenciado, lo que pasa es que ya usted no compra físicamente Exacto. el disco Claro. y lo pone en su computadora, sino que usted compra una suscripción anual en Microsoft y anualmente su computadora se conecta a esta famosa nube, que es todo un tema bien interesante. Para Ya- otro, para otro misterio. evento. para otro Exacto. programa Sí, completo. claro. Ya en resumidas cuentas me dijeron, bueno, es esta interconexión que hay entre muchísimas computadoras de todos los lugares del mundo y esta es la famosa nube. Pero me dicen, y si ya no pagas tu interconexión, pues, de repente ya no vas a poder usar Word o tu Excel o tu PowerPoint. Y esto hace que sea todavía, Vianey, como decías, más sofisticado la piratería en estos productos. Claro, y es que ya no solamente la ley es la que tiene que evolucionar a la velocidad, sino que también las respuestas tecnológicas a la piratería. Claro. Y obviamente con ese desarrollo de evolución, bueno, pues ya hasta tenemos una policía cibernética, ¿Sí? Claro. que imagino que ustedes en LAMPI pues tendrán alguna relación con ellos. Sí, claro que sí, hemos trabajado con ellos en algunos momentos. Ahí hemos tenido a los titulares en pláticas que hemos ofrecido a nuestros asociados. La verdad es que sí, es interesante. Porque ahora Y- recientemente, ¿se acuerdan ustedes estos virus que han estado en, Sí, claro. en los medios? el que WannaCry. Sí, que te roban la información y después te piden un rescate para poderte soltar la Increíble. información. Sí, la secuestran. Creo que a Walt Disney le robaron una película y le Es dijeron correcto. pues tantos millones de dólares y te la regreso. Y dijo, pues no, y mejor tú promociónala como quieras, pero yo no voy a pagar ni un solo centavo de soborno por una acción de piratería, Eric. Sí, es increíble. La verdad es de que sí, como reiteramos, se ha sofisticado todo esto y el delito que era anteriormente algo muy palpable, visible, ya son cuestiones que están fuera de nuestra imaginación. Sí. Y el día de mañana vendrán cosas más novedosas y pues nosotros tendremos que estar capacitados para defender a nuestros clientes y a los titulares de marcas, de patentes, de todo, de derecho de autor, pues para que defiendan sus derechos en contra de estos, pues, sinvergüenzas, Y ¿no? tendremos que ser más creativos y tendremos que tener nosotros mismos una mayor innovación para justamente tratar de prevenir este tipo de Así es. Y una circunstancias. mejor Así ley. es. Pero Una esto, ley más moderna. pero esto ojalá que tengamos otros programas para seguir platicando porque se nos acaba el tiempo. Hay mucho que decir, Desafortunadamente, así es. Y hay muchísimo que decir. Yo les agradezco mucho, de verdad, Gracias. que estén aquí con nosotros para platicar de la AMPI y la trascendencia que tiene como organización a nivel nacional y mundial. Pero ¿por qué no para concluir, Eric, nos das algunas recomendaciones, sugerencias y particularmente sobre la AMPI para beneficio de todo nuestro auditorio? Pues, como dijo Fer, visítenos en nuestra página de internet, pues regístrense como miembros. La verdad es de que es la mejor manera de que tengan voz y que en realidad pues puedan saber todo lo que está sucediendo en este tiempo, ¿no? Estupendo, pues muchas gracias, Eric. Gracias a Vianey, ti.
¿Algo Claro, más? con todo gusto. Congresos, eventos, ya Por platicábamos. supuesto, vayan por favor a nuestros eventos. Mucha gente cree que son realmente complicados y no. De verdad, existe materia para todo mundo, desde quien sabe hasta quien no sabe. Le recordamos el evento nacional, que es el 28 de febrero. ¿Y van alumnos también? Sí, por supuesto. Por supuesto, estudiantes de diversas Está abierto universidades. a todo el público. ¿Hay algún precio, saben ustedes, hay algún costo preferencial o becas para estudiantes y jóvenes emprendedores? Claro que sí, siempre damos costos preferenciales para estudiantes. Pues es que es una maravilla, la verdad es que tenemos que promover la creatividad Así es. En todos nuestros jóvenes del país. Es increíble que en México seamos tan creativos, que después sabemos cómo quitar el cablecito, agregar el cablecito, pero muchas veces no registramos eso y es algo que el AMPI me parece que tiene una gran oportunidad Así es, en México de somos hacer que se formalice. ¿no? francamente innovadores. Quienes somos ingenieros bromeamos con que con un clip y una liga arreglamos todo. Y en mayor medida... ¿Y la trae así por aquí en la sucede, bolsa o no? Como un MacGyver por acá. Siempre. ¿no? Siempre sucede. Y sí, es muy innovador, es muy creativo el mexicano, pero Sí. con poca cultura de la protección. Entonces Claro, vamos para eso. claro. Y la verdad es que tenemos que trabajar mucho, y eso es lo que está haciendo AMPI, para que a la propiedad intelectual se le incorpore en la agenda nacional, Claro. para que se diseñen políticas públicas, Claro. no solamente para el desarrollo de la innovación, sino para la protección, para el hacer valer los derechos, para el respeto a la legalidad, y en la medida en que logremos mayor difusión y mayor conciencia, mejores políticas públicas vamos a tener y mejor nos va a ir. Evidencias hay, el trabajo conjunto entre autoridades, Estado, universidad y empresa funciona, la famosa cuádruple hélice está funcionando. Jalisco hoy por hoy es un modelo de lo que está pasando en materia de innovación y creo que tenemos que ir hacia allá, trabajar mucho para definir a la propiedad intelectual como una de las grandes áreas de atención del Estado mexicano. Pues yo los quiero felicitar, de verdad, esta gran labor que hacen en la AMPI, que trascienda mucho más, que si son 400 miembros, pues el próximo programa que hagamos quizás sean 800 Ojalá. o Ojalá. muchos más, todavía Claro. es ilimitable la imaginación para la propiedad intelectual. Y de verdad yo quiero agradecerles, Eric, Vianey, Fernando, como distinguidísimos miembros de esta importantísima asociación, pues que sigamos trabajando todos juntos por lograr tener un Estado de Derecho y un cumplimiento total y absoluto de las leyes en lo que se refiere a la propiedad intelectual. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias, Álvaro. Encantado. Y bueno, pues para ustedes esta cordial invitación para que siempre nos sigan en este su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, en el canal judicial. Nos vemos en la próxima. Que les vaya muy bien.